vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Recuerden que estamos trabajando nuestra carrera de técnico en reparación y soporte de sistemas informáticos y ahorita pues estamos trabajando sobre el resultado de aprendizaje número 1 de nuestro último módulo técnico dentro de la carrera. En este caso, pues, si ustedes recuerdan, el nombre de nuestro módulo pues es soporte de IT y ofimático. Y específicamente la semana pasada pues iniciamos este módulo de formación. El módulo tiene una duración de 80 horas, por lo tanto pues son 10 sesiones las que vamos a estar trabajando con dicho módulo. Esta semana estaríamos cubriendo las 4 primeras sesiones, ¿verdad? Dentro del módulo hay diferentes temas que vamos a estar trabajando, que como su nombre lo indica, está relacionado al soporte que nosotros podemos realizar a sistemas ofimáticos. En este caso, hablando de soporte, nos enfocamos principalmente al tema de seguridad, que como bien saben ustedes, pues actualmente el tema de seguridad es uno de los más importantes a la hora de estar trabajando en una computadora o en cualquier tipo de sistema que nosotros necesitemos conectarnos en un momento determinado. Entonces, a raíz de eso, pues se hace necesario que nosotros conozcamos estos temas, estos términos relacionados a los sistemas ofimáticos y principalmente a cómo nosotros como técnicos podemos darles algún tipo de solución, algún tipo de protección a esos sistemas, ¿verdad? Entonces, para trabajar con dichos temas, pues nosotros nos estamos apoyando de dos herramientas. En este caso estamos trabajando aulas virtuales y estamos trabajando NetAcad de Cisco. Como bien lo saben, pues dentro de aulas virtuales ya está habilitado el curso que es el 8605, el cual pues está habilitado para albergar todos los contenidos que nosotros necesitamos conocer dentro del soporte de IT y ofimático. Y de la misma forma, pues ustedes tienen su espacio habilitado en NetAcad de Cisco para consultar cada uno de los capítulos y secciones de, relacionados al tema, ¿verdad? Entonces, por acá, si ustedes entran a aulas virtuales, se van a dar cuenta que en la parte final tenemos ya habilitada la semana del 2 al 8 de noviembre. Hoy estamos en fecha 5 de noviembre, día jueves, ¿verdad? Como se acostumbra, pues cada semana les comparto un video diferente. En algunos casos, pues son videos relacionados a los temas que estamos trabajando. En otros casos, pues son videos motivacionales para que ustedes puedan observar. Y entonces por ahí ya les dejé yo un video motivacional y he habilitado un foro para que ustedes puedan interactuar dejando un mensaje de motivación, tanto de lo que ustedes pudieron observar como de lo que ustedes pueden hacerles saber a sus compañeros en relación a estas motivaciones. Entonces, a raíz de esto, pues iniciamos con esto la clase. Hoy estaríamos trabajando procedimientos de seguridad. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay varios recursos que yo les he compartido, algunos archivos, algunos links hacia páginas, hacia videos, donde se describen procedimientos de seguridad. Esto que yo les estoy colocando acá en aulas virtuales, pues es complemento de lo que vamos a estar trabajando en NetAcad de Cisco. Y por ahí también ya está la actividad para que la puedan trabajar y la actividad dice aplicar la solución avanzada de problemas de equipos y sistemas ofimáticos. Más adelante les voy a explicar en qué consiste esta actividad. Estos serían todos los contenidos que ustedes tienen que observar entre hoy y mañana para poder trabajar con los temas que se han asignado dentro del curso, ¿verdad? Vamos entonces a entrar de lleno a nuestros temas, pero antes de eso, pues quería revisar acá qué capítulos ya hemos cubierto en relación a las evaluaciones, porque recuerden que tenemos que terminar todos los capítulos. Entonces tenemos el capítulo 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos hace falta el 9. Tenemos el 10, 11, 12, 13 y el 14. Vamos a ver entonces sobre cuál tendríamos que trabajar. Entonces el capítulo 9 está relacionado a, perdón, no es el 9, tendría que ser el 10. El capítulo 10 es el que no hemos cubierto. Vamos a observar acá qué capítulo es. Capítulo 11, este sería entonces, sí, el capítulo 10 es el que nos falta trabajar, que era el último resultado de aprendizaje que terminamos la semana pasada.
Entonces, este capítulo 10 se los voy a activar de una vez para que lo puedan trabajar esta semana. Vamos a hacer de una vez la activación del capítulo 10. Recuerden que el capítulo 10 tiene que ver con lo que son los sistemas operativos móviles, los sistemas operativos Linux y OS X. Entonces vamos a venir acá, vamos a activar de una vez la evaluación y va a ser otra de las actividades que van a tener para realizar esta semana. Entonces vamos a activarla. Va a estar activa desde hoy, desde esta hora, hasta el próximo viernes, que sería 13 de noviembre. Y el viernes se va a cerrar la evaluación a la medianoche, 11:59 p.m. Tienen 2 intentos para realizarla y les voy a dejar el formulario solo en español. Muy bien. Y entonces de esta forma ya está activada entonces la evaluación del capítulo 10 para que la puedan contestar. Recuerden que es otra de las actividades, tienen desde hoy hasta el siguiente viernes para poder trabajar con esa evaluación. Todos los temas de los que trata esta evaluación pues tienen que ver con la parte de sistemas operativos móviles, el uso, la configuración, sistemas operativos Linux y OS X. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a ir a nuestro capítulo que estamos trabajando actualmente, que en este caso es el capítulo 12. El capítulo 11 sobre impresoras, pues, si ustedes se recuerdan, ya lo trabajamos, ¿verdad? Ya trabajamos las diferentes formas de configurar una impresora, pero creo que de ese no hemos hecho la evaluación. Voy a revisar ahora. Vamos a ver, este era el capítulo 10. Ajá, el capítulo 11 no lo hemos hecho, entonces, pero eso se los voy a habilitar para la próxima semana. Esta semana van a trabajar únicamente el capítulo número 10. Entonces, continuamos por acá y nos vamos a ir directamente al capítulo número 12, que es el que estamos trabajando. Si ustedes se recuerdan, pues la semana pasada estuvimos trabajando sobre lo que era amenazas de seguridad. Por ahí veo que ya está Mayerly, ya tenemos a José Antonio y a Byron. No sé si alguno tenga alguna duda, alguna pregunta en relación a lo que se ha estado trabajando hasta el momento. Muy bien. Aparte de eso, pues déjenme comentarles que me escribió la Miss de inglés para informarme, bueno, yo creo que ya se los hizo saber a ustedes de que ya van casi terminando el curso y para poderlo finalizar, pues tienen que hacerse un examen de certificación. Entonces, recomendarles más que todo que puedan estar participando dentro del curso porque es uno de los requisitos para que al final pues puedan concluir también su carrera de técnico en reparación. Entonces, échenle muchas ganas a lo de inglés. Ella les va a estar pasando material para que puedan estar practicando esa certificación y a la hora de que les toque hacerla, pues que lo más probable es que sea en línea, la puedan sustentar de la mejor forma posible. Muy bien, entonces vamos a continuar por acá y vemos entonces que luego de amenazas de seguridad, pues nos tocaría trabajar lo que son procedimientos de seguridad. Esta semana vamos a estar trabajando con amenazas, con procedimientos de seguridad y el día de mañana pues vamos a cubrir algunas técnicas de mantenimiento. Entonces vamos a iniciar con esto de lo que son los procedimientos de seguridad. Si se recuerdan, pues yo les había dicho hace 8 días que esto pues era parte de lo que ustedes tenían que leer, de lo que ustedes tenían que informarse para poder trabajar la actividad que se les había delegado. La actividad que les había quedado la semana pasada tenía que ver con directivas de seguridad de Windows. En algunos casos, pues en Windows 10 es un poco complicado trabajarlas, pero yo, si no estoy mal, pues esta parte de las prácticas vienen enfocadas para Windows 7 o Windows 8.1. En el instructivo, pues ustedes podrían leer qué versión del sistema operativo necesitaban y si fuera Windows 10, pues tendrían que revisar si se podían realizar las configuraciones desde ahí. Muy bien, entonces empezamos y dice creación de una política de seguridad de la red, que es una directiva de seguridad. Hablando de directivas de seguridad local de Windows. Entonces, cuando hablamos de que tenemos que seguir una directiva de seguridad, tenemos que comprender
en primer punto, ¿qué es una directiva de seguridad? Y una directiva de seguridad dice que es un conjunto de objetivos de seguridad que garantizan la seguridad de una red de datos y los sistemas informáticos en una organización. Entonces, las directivas de seguridad son más bien, por decirlo así, como normas que nos van a indicar cómo se van a estar realizando las ejecuciones de los distintos tipos de sistemas informáticos en una organización o en una empresa. Principalmente se enfocan a las empresas, no tanto a equipos personales, aunque la práctica ustedes lo hayan hecho en un sistema para un equipo personal. Por lo regular, estas directivas de seguridad se configuran más que todo en empresas y no siempre se hacen sobre un sistema operativo de Windows normal, sino que muy a menudo lo vamos a tener en un sistema operativo de Windows, pero para red, que en este caso sería un Windows Server. Pero no por eso quiere decir que en un Windows normal no se pueda realizar, también se puede trabajar. De hecho, el instructivo les daba las indicaciones de cómo se trabajaban estas directivas de seguridad. Y entonces dice por acá, la directiva de seguridad es un documento en constante evolución, según los cambios tecnológicos, negocios y los requisitos de los empleados. La directiva de seguridad generalmente se crea y administra por la gerencia de la organización. Entonces, los gerentes, los jefes son los que indican cómo es que se va a trabajar estas directivas de seguridad. Y en este caso, pues dice, y el personal de TI, como se muestra en la figura 1, dice la figura 1, juntas se crean el documento que debe responder a las preguntas enumeradas. En la figura 2, una directiva de seguridad generalmente incluye los elementos descritos en la figura 3. Esta lista no es exhaustiva y puede incluir otros elementos relacionados específicamente con el funcionamiento de una organización. En este curso nos concentramos en configurar la directiva de seguridad local de Windows. Muy bien, entonces dice, creación de una política de seguridad de la red. Y entonces aquí se reúne, en primer lugar, los jefes de las diferentes áreas, de los diferentes departamentos y el personal de TI, que es donde entraríamos nosotros, ¿verdad? Los profesionales en las tecnologías de la información. Y aquí pues entonces se llega a un consenso de cuáles serían esos procedimientos o cuáles serían esas medidas de seguridad que necesitamos implementar dentro de la empresa para garantizar que el funcionamiento va a ser el adecuado y que no vamos a tener problemas más adelante con que se nos perdió la información, tenemos fuga de información, nuestros sistemas se están infectando, están ingresando personas no autorizadas, todo eso pues lo vamos a considerar por acá. Y entonces dice acá, el siguiente elemento en la política de seguridad que tenemos que analizar son las reglas de acceso a la red. Y aquí esta otra persona dice, debemos tener en cuenta que tenemos trabajadores remotos, tienen diferentes reglas de acceso que nuestros empleados internos. Muy bien, entonces esas son consensos a los que se están llegando. Son situaciones que nos plantean, en este caso, pues los administradores, los jefes, de cómo se desarrolla la actividad. Y lo que ellos pretenden es que dentro de esas actividades que se realicen, pues haya algún procedimiento que garantice la seguridad de cómo se va a estar trabajando. En la figura 2 dice la política de seguridad identifica qué activos requieren protección, cuáles son las posibles amenazas, cómo se debe proceder en caso de una infracción a la seguridad, qué tipo de capacitación se ofrecerá para instruir a los usuarios finales. Entonces, son características que en las políticas de seguridad se deben de incluir a la hora de tratarlas de implementar. Y aquí, por ejemplo, tenemos las políticas de seguridad y dice acá, políticas de identificación y autenticación. En este caso tenemos un listado de 6. Determinan cuáles son las personas autorizadas que pueden acceder a los recursos de la red y describen los procedimientos de verificación. Muy bien. Entonces, ahora una pregunta para ustedes en cuanto a esto, ¿verdad? Aquí nos habla de identificación y autenticación. ¿Ustedes creen en el poco tiempo que tuvieron de estar acá dentro de la institución? ¿Ustedes creen que en el acceso que nosotros teníamos a Internet existen políticas de seguridad? Sí, no y por qué. Entonces, esa pregunta es para cualquiera de los tres, Mayerly, Byron o José. Cualquiera puede respondérmela y pueden activar su micrófono para hacerlo.
Inge, ¿puedes repetir la pregunta? Muy bien, la pregunta era de que, por ejemplo, aquí nos habla, de la primera política de seguridad nos habla de identificación y autenticación. Entonces, ahora yo les Ajá. pongo el panorama del INTECAP, así como estamos ahorita, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Ajá. se maneja esta política de seguridad a la hora de que nosotros necesitamos conectarnos a Internet? ¿Sí o no? Eh, Si me yo dicen sí, diría ¿por que qué? Si me dicen no, ¿por qué? ¿Verdad? Ahí está. Decime, yo vaya. creo que sí. Y yo ¿Por qué? diría que sí, porque, digamos, cuando llegábamos a la Indicap y quisiéramos conectarnos al Internet, ya sea contaba con una contraseña o tenía ciertas restricciones para poder acceder a algunos servicios de Internet. Perfecto. Y Ujú. Muy bien, Giovanni. En este caso, sí, ¿verdad? Se tiene esa política de seguridad en relación a cómo nosotros vamos a estar utilizando los servicios de la red. Como lo decía Ibyron, nosotros a la hora de querer ingresar a Internet, en el caso del Wi-Fi está liberado. Ustedes pueden venir con su teléfono, se conectan a la señal de Intecap y los conecta, pero no los deja navegar. Para poder navegar tienen que pasar una autenticación a través de un firewall. Y ese firewall lo que les pide es un usuario y una contraseña. ¿Qué pasa si no sabemos el usuario, si no sabemos la contraseña? Están conectados a la red, pero no pueden hacer uso de los recursos. Ahora también nos hablaba ahí Byron de que tiene algunas restricciones, de que sí podemos conectarnos en algunos casos, pero en otros pues nos pide algunas credenciales con las que nos delimita ciertos accesos. Por ejemplo, con las credenciales con las que ustedes ingresaban, no los dejaba acceder a YouTube, no los dejaba acceder a Facebook. ¿Por qué? Porque está delimitado o en este caso pues tiene esas políticas o directivas de seguridad que nos impiden realizar esas acciones. Y entonces desde ahí podemos ver las políticas de seguridad. Luego tenemos políticas de contraseña, dice garantizan que las contraseñas cumplan con los requisitos mínimos y se cambien periódicamente. En este caso, por ejemplo, cuando ustedes estaban creando su cuenta dentro de NetAcad para poder ingresar, no les dejaba a ustedes que pusieran su contraseña 123, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es otra de las políticas de seguridad enfocándonos a contraseñas, en donde nos decía que tenía que tener una mayúscula, que tenía que tener minúsculas, que tenía que tener números, que tenía que tener caracteres especiales. Y entonces ahí se está cumpliendo otra política de seguridad enfocada a la contraseña. Políticas de usos aceptables identifican los recursos de la red y los usos que son aceptables en la organización. Políticas de acceso remoto, cómo los usuarios remotos pueden obtener acceso a la red y qué elementos están disponibles a través de la conectividad remota. Lo que les decía, acá ya no nos deja, si nos conectamos a la red de internet de Intecap, no nos deja tener acceso de forma remota. Por eso fue que en el módulo anterior, donde estábamos viendo el acceso remoto, les dije que habían algunos programas, pero que desde acá no los podemos nosotros acceder porque no lo bloquea según las políticas de seguridad que se manejan, ¿verdad? Políticas de mantenimiento de la red y políticas de manejo de incidentes. Entonces, estas son algunas políticas que se van a trabajar cuando hablamos de directivas de seguridad y que en este caso pues se van a estar enfocando a la forma en la que nosotros pues vamos a estar realizando nuestras actividades dentro de nuestros sistemas informáticos. Muy bien, vamos a continuar entonces y por acá vamos a ver que tenemos acceso a las directivas de seguridad local de Windows. Cuando nosotros venimos y vamos a trabajar en Windows, pues estas políticas de seguridad que se analizaron, que se detectaron y que se establecieron a través de los jefes y de los expertos en tecnología, pues se tienen que implementar de una o de otra forma. Algunas políticas pues se implementan delegándolas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién va a ingresar al laboratorio? Pues el encargado de la puerta es el que tiene que ver quiénes van a ir ingresando. Va a haber un control biométrico o dependiendo qué tipo de control se vaya a utilizar para estos medios. Ahora, hablando de políticas dentro del sistema, el sistema operativo de Windows nos brinda algunas herramientas con las que nosotros podemos configurar estas políticas
y hacer que los usuarios las implementen sí o sí, ¿verdad? En algunos casos, pues algunas políticas simplemente se dice, bueno, a cada 8 días tiene que cambiar su contraseña, pero es lo que nos dicta la política. La máquina nunca se los va a pedir. ¿Por qué? Porque no se han configurado esas directivas dentro de Windows. Pero Windows me permite que yo pueda realizar o configurar esas políticas. Yo le puedo decir a Windows, si a los 8 días no han cambiado la contraseña, no los deje ingresar hasta que la cambien, ¿verdad? Entonces, esas son directivas específicas para poder configurar dentro de Windows. Entonces, aquí nos dice acceso a la directiva de seguridad local de Windows. En la mayoría de las redes que usan computadoras Windows, Active Directory se configura con los dominios de un servidor de Windows. Esto es para Windows Server. Las computadoras con Windows son miembros de un dominio. El administrador configura una directiva de seguridad de dominio que se aplica a todas las computadoras que se usan. Las directivas de, de cuenta se configuran automáticamente cuando un usuario inicia sesión en Windows. La directiva de seguridad local de Windows se puede utilizar para las computadoras independientes que no forman parte de un dominio de Active Directory. Para acceder a las directivas de seguridad local de Windows 7, vean que aquí se enfocaba a Windows 7. Como les digo, parece que actualmente el Windows 10 ya no nos deja ingresar de forma simple y sencilla a las directivas de seguridad para poderlas configurar, pero sí se pueden activar. Entonces dice por acá, Windows 7 y Vista, utilice la siguiente ruta de acceso. ¿Cómo entonces accedemos nosotros hacia esas directivas de seguridad para poderlas configurar? Inicio, panel de control, herramientas administrativas y directiva de seguridad local. Entonces, este es el mecanismo que nosotros podemos utilizar para poder nosotros acceder a las directivas de Windows. Sí, en Windows 10 creo que ya no vienen esas directivas de seguridad habilitadas, pero sí se pueden habilitar. Dice, en Windows 8 y 8.1 utilice la siguiente ruta. Buscar segpol.msc y luego haga clic en segpol. Entonces, son opciones que nosotros tenemos para poder acceder a las directivas de seguridad de Windows. Como les digo, es probable que si lo intentaron hacer en Windows 10 no les haya funcionado, pero podían virtualizar, que era la opción que les había dado yo de virtualizar cualquier otra versión del sistema operativo que les permitiera verlas, ¿verdad? Para que más adelante pues se pudieran configurar también. La herramienta directiva de seguridad local se abre como se muestra en la figura. En este caso es esta que estamos viendo acá. En todas las versiones de Windows puede usar el comando ejecutar segpol.msc para abrir la herramienta de directivas de seguridad local. Entonces, para ejecutar, recuerden que lo pueden hacer con el comando o el acceso del teclado Windows R. Y dentro de ese cuadro que les aparece, colocar segpol.msc. Y como si están disponibles, pues les tendría que abrir las directivas locales de Windows. Por ahí les dejé un video, en aulas virtuales les dejé un video para poderlo activar para Windows 10, porque yo tengo entendido que no viene, ¿verdad? Dentro de las directivas de seguridad local de Windows nos habla acerca de los nombres de usuario y contraseña. Nombres de usuario y contraseña. Por lo general, el administrador del sistema define una convención de nomenclatura para los nombres de usuario al crear inicios de sesión en una red. Estoy ya hablando específicamente de las redes. Recuerden que los procedimientos de seguridad se van a aplicar tanto para redes, para sistemas personales o para cualquier tipo de dispositivo que estemos manejando. Un ejemplo común de nombre de usuario es la inicial del nombre de pila seguida del apellido completo de la persona. Mantenga una convención de nomenclatura simple para que no resulte difícil recordarlas. Los nombres de usuario, al igual que las contraseñas, son datos importantes que no se deben revelar. Las pautas para crear la contraseña son un componente importante de las políticas de seguridad. Todo usuario que deba iniciar sesión en una PC o conectarse a un recurso de red debe tener una contraseña. Las contraseñas ayudan a impedir el robo de datos y las acciones malintencionadas. Entonces aquí nos habla de cómo nosotros pues podemos
crear esas políticas de seguridad para la forma en la que se van a crear los usuarios y la forma en la que se van a crear las contraseñas. Dice, las contraseñas ayudan a asegurar que el registro de eventos se lleve a cabo correctamente al asegurar que el usuario es la persona correcta. Se recomiendan 3 niveles de protección con contraseñas. Tenemos que proteger con contraseñas el BIOS, tenemos que proteger con contraseña el inicio de sesión y proteger con contraseña la red. En los procedimientos de red, a la hora de que yo les estaba mostrando cómo compartir y toda esta situación, yo les decía que teníamos que desactivar lo de protección por contraseña para que nos diera un acceso mucho más rápido y mucho más fácil. Pero este procedimiento no es recomendable a la hora de estar ya trabajando una red en una empresa. A razón de que si ya no tiene contraseña, pues cualquier usuario va a poder acceder a cualquier computadora. Entonces, por eso acá los niveles de protección de contraseña nos habla acerca del BIOS, del inicio de sesión de Windows y de la red, que serían estas imágenes que vemos por acá, ¿verdad? El inicio de sesión con contraseña y la red a la hora de querer compartir o acceder, que también me pida algún tipo de contraseña. Continuamos por acá y entonces aquí tenemos lo que son configuraciones de seguridad de las directivas de cuenta. Al asignar contraseñas, el nivel de control de la contraseña debe coincidir con el nivel de protección requerido. Asigne contraseñas seguras siempre que sea posible. Utilice las directivas de contraseñas en directivas de cuentas para aplicar las solicitudes de contraseña. Las configuraciones de la figura 2 cumplen con los siguientes requisitos. Aplique el historial de contraseñas, duración máxima de una contraseña, que es de 90 días, antigüedad mínima de la contraseña, longitud mínima de la contraseña debe cumplir con los requisitos de complejidad, guarde las contraseñas mediante cifrado reversible y entonces ahí nosotros ya estamos utilizando algún tipo de pauta que nos puede servir a la hora de estar hablando de contraseñas. La longitud, la complejidad, la diversidad y el vencimiento. Y son características que nosotros podemos configurar. Si se dan cuenta aquí en esta otra imagen, ya nos muestra la configuración de cada una de ellas, de cuántos, en este caso, pues, cuánto tiempo va a tener de duración, de antigüedad, la complejidad, todo eso nosotros lo configuramos desde acá, la longitud de la contraseña, el 1, 2, 3, pues sería 3 caracteres, no me lo va a aceptar con estas restricciones que yo le estoy colocando. Y de esta forma, entonces yo ya estoy configurando la forma de que mi sistema va a aceptar las contraseñas. Si no es una de esas contraseñas, no me la va a aceptar y hasta que yo ponga una contraseña válida, pues yo ya voy a poder acceder a mi sistema. Administración de la contraseña local. La administración de contraseñas para los equipos de Windows independientes se realizan en forma local por medio de la herramienta Cuentas de usuario. Para crear, eliminar o modificar una contraseña en Windows, utilice la siguiente ruta de acceso como se muestra en la figura 1. Panel de control, cuentas de usuario. Eso pues ya vimos nosotros cómo configurar cada una de esas opciones del, en este caso pues de las cuentas y de las contraseñas que va a manejar cada una de ellas. Entonces, de esta forma nosotros podemos garantizar seguridad en nuestro sistema. Configuración de seguridad para las directivas locales. La mayoría de las configuraciones de la rama de directivas locales, de las directivas de seguridad local, exceden el ámbito de este curso. O sea que estas ya no nos vamos a enfocar nosotros tanto porque eso ya es en la parte de especialidad de seguridad de redes, ¿verdad? Ahorita nosotros estamos viendo la parte básica, la parte esencial con la que nosotros pues podemos garantizar algún nivel de seguridad, pero tampoco nos podemos centrar tanto en todas las directivas que nos ofrece, en este caso, un Windows Server para poder configurar. Sin embargo, debe de habilitar la auditoría para cada directiva de auditoría. Por ejemplo, en la figura, auditoría se activa para todos los eventos de inicio de sesión. Y así, pues nosotros podemos configurar algunas opciones que nos permitan garantizar la seguridad dentro de nuestro sistema. Exportación de la política de seguridad local. Si la directiva de seguridad local en la computadora autónoma es la misma, utilice la función de directiva de exportación como se muestra en la figura, guarde la directiva con un nombre como workstation.inf, luego copie el archivo de roles para los medios externos o una unidad de red para utilizarla en otras computadoras independientes. Esto es especialmente útil si el administrador debe configurar directivas locales extensas para los derechos de usuario y las opciones de seguridad.
Como estas directivas son locales, o sea que se configuran en cada una de las máquinas, pues lo ideal es que si vamos a tener 20 máquinas que configurar y van a manejar las mismas directivas de seguridad, lo hacemos en una, exportamos una copia y esa copia pues la replicamos en todas las demás. Eso lo permite hacer Windows, ¿verdad? Continuamos entonces. Aquí estaba la práctica de laboratorio que les quedó como tarea para esta semana, la que tienen que entregar hasta el día de mañana, tienen para entregarla todavía. En este caso, sobre esta práctica de laboratorio, lo que ustedes tenían que realizar, pues era verificar cada una de estas configuraciones. Dice, revise los requisitos de seguridad. Si tenían acceso a una máquina, pues lo podían verificar desde una máquina. Y si no, yo les dije que podían hacer un resumen, ¿verdad? Y ahí pues podían ir contestando cada una de las preguntas que les aparecía y a través de ello pues completar esta hoja de trabajo. ¿Sí? Entonces aquí nos habla de todo lo que acabamos de mencionar sobre políticas de seguridad y directivas de seguridad de Windows. Continuamos, por acá nos habla entonces de la seguridad web. Luego de que ya hemos visto la seguridad local o de nuestras máquinas locales, entonces, ¿cómo configuramos también la seguridad web? Que es otro de los puntos importantes o fundamentales actualmente, porque ahorita pues la mayor parte de información nosotros la trabajamos a través de Internet. Todos nuestros mecanismos actuales, tanto en las empresas como de forma personal, lo hacemos en un entorno web. De hecho, ahorita nosotros estamos conectados a Internet para poder tener esta clase en línea. Entonces dice, existen diversas herramientas de red, por ejemplo, ActiveX o Flash, que pueden utilizar los atacantes para instalar un programa en una computadora. Para evitarlo, los navegadores tienen funciones que se pueden utilizar para aumentar la seguridad de la web. El filtrado ActiveX, el bloqueador de elementos emergentes, el filtro Smart Screen y la navegación in private o la navegación, en este caso, oculta. Muy bien. Vamos a continuar por acá y entonces hablamos del filtrado ActiveX. ¿Qué es el filtrado ActiveX? Al explorar la web, es posible que algunas páginas no funcionen correctamente a menos que se instale un control ActiveX. Algunos controles ActiveX están creados por terceros y pueden ser malintencionados. El filtrado de ActiveX permite explorar la web sin ejecutar controles ActiveX. Una vez que se instala un control ActiveX para un sitio web, se ejecuta también en otros sitios. Esto puede reducir el rendimiento o introducir riesgos de seguridad cuando se activa o se habilita este filtrado. Puede elegir a qué sitios web se les permite ejecutar con estos controles. Los sitios que no estén aprobados no pueden ejecutar estos controles y el navegador no muestra notificaciones para que los instale o los habilite. Para habilitar el filtro ActiveX en Internet Explorer 11, utilice la siguiente ruta de acceso. Y ahí nos muestra entonces en esta imagen cómo nosotros podemos activar esos controles. ¿Para qué sirven esos controles? Pues esos controles le dan un mayor control sobre lo que va a realizar nuestro navegador. Y algunas páginas lo piden porque tienen algunas opciones para poder trabajar con estos controles, pero otras lo hacen con más intenciones, ¿verdad? Para poder ingresar a nuestras computadoras o la información que trabajamos dentro de ellas. Tenemos también el bloqueador de ventanas emergentes o de elementos emergentes. Las ventanas o elementos emergentes son aquellos anuncios que va a salir cuando nosotros los tenemos activados. Y que de repente esos anuncios pues pueden contener algún tipo de software malintencionado que a la hora de que nosotros le damos un clic sobre él, automáticamente se descarga y se instala dentro de nuestro equipo. Para evitar eso, entonces, lo ideal es tener bloqueado estos elementos emergentes. Dice, un elemento emergente es una ventana de un navegador web que se abre sobre otra ventana del navegador. Algunos elementos emergentes se inician durante la exploración. Por ejemplo, un enlace de una copia que abre un elemento emergente para mostrar información adicional o una imagen ampliada. Otros elementos emergentes son iniciados por un sitio web o un anunciante y suelen ser molestos o no deseados, en especial cuando se abren varios al mismo tiempo en una página web. La mayoría de los navegadores web ofrecen la capacidad de bloquear ventanas emergentes. Esto permite al usuario al bloquear la mayoría de los elementos emergentes que aparecen al navegar en la web. Para activar la función de bloqueador de elementos emergentes de Internet Explorer 11, utilice la ruta de acceso como se muestra en la figura 1. Pues ahí vemos también si que los podemos activar o desactivar.
nuestros elementos emergentes. Filtro Smart Screen. Los navegadores web también pueden ofrecer funcionalidades de filtrado web adicional. Por ejemplo, Internet Explorer 11 proporciona la función de filtro Smart Screen. Esta característica detecta sitios web de suplantación de identidad, analiza las páginas web para los elementos sospechosos y revisa descargas contra una lista que contiene los sitios y los archivos conocidos por ser maliciosos. Entonces, el Smart Screen es como que un filtro de seguridad que nos ofrece el Internet Explorer 11. Pero hablar de Internet Explorer, ¿quién a estas épocas va a estar utilizando un Internet Explorer? Entonces debemos de verificar o analizar para el tipo de navegador que estemos utilizando si tiene alguno de estos filtros o de estas características para poderla activar y utilizar. Con eso, pues nosotros vamos a estar asegurando que nuestras computadoras pues no se van a infectar fácilmente con alguno de estos tipos de sitios, como por ejemplo de suplantación de identidad o de descargas de software malicioso, ¿verdad? Continuamos por acá, la navegación in private, que en este caso pues dice los navegadores web retienen la información acerca de las páginas web que se visitan, las búsquedas que se realizan y otra información identificable, incluyendo los nombres de usuario, las contraseñas y más. Esta característica resulta útil cuando se utiliza una PC en el hogar protegido con una contraseña. Sin embargo, esto es una preocupación al utilizar las computadoras de uso público, como una computadora en una biblioteca, el centro de negocios de un hotel o un cibercafé. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que, por ejemplo, cuando yo estoy navegando a través de Internet, todo lo que yo estoy haciendo se va a ir guardando. ¿Y dónde se va a ir guardando? Pues si yo vengo acá, por ejemplo, y le doy clic acá, aquí voy a tener un historial. Y este historial me va a mostrar, vean, todas las páginas o los sitios que yo he navegado, ¿sí? En algunos casos, esa opción del historial, pues también me va a guardar también algunas contraseñas, algunos usuarios y varias características. Todo esto pues lo hace nuestro navegador normal. La navegación in private o el modo incógnito de nuestro navegador nos permite evitar toda esta información. Ahora, si nuestra computadora es personal, decía por ahí que no hay problema porque es la computadora que nosotros utilizamos. Entonces, mejor si tiene guardadas las páginas que comúnmente yo visito. Mejor si me almacena mis contraseñas porque yo no las tengo que estar recordando. Pero ¿qué pasa si yo en la máquina en la que estoy trabajando no es la que yo utilizo comúnmente? Sino que es una máquina adicional que simplemente me la prestaron o que yo fui a un café internet y en ese momento la estoy utilizando. ¿Qué pasa si se quedan mis datos en esa máquina? Se quedó mi usuario, se quedó mi contraseña de Facebook, cualquiera va a poder ingresar. Entonces, para evitar eso, tenemos este tipo de navegación incógnita y dice que lo que va a ayudar es que nosotros, pues, no se quede nuestra información en esos navegadores. Dice, la información retenida en los navegadores web se puede recuperar y ser aprovechada por otros. Pueden utilizar la información para robar su identidad, su dinero o cambiar su contraseña en cuentas importantes. Para mejorar la seguridad al utilizar computadoras de uso público, los navegadores web proporcionan la capacidad de explorar la web de forma anónima o incógnita, sin la retención de información. Por ejemplo, la función del explorador Imprimate de Internet Explorer 11 previene el almacenamiento de la información que se muestra en la figura 1, nombres de usuario, contraseñas, cookies, historial de navegación, archivos temporales y datos de formularios. Una exploración de InPrivate se puede iniciar desde el escritorio de Windows o en el navegador. Y entonces ahí tenemos algunas características que nos permiten a nosotros ingresar de forma privada, bien sea a nuestro navegador. Por ejemplo, si estamos trabajando con Google Chrome, venimos a este menú que nos aparece abajo del botón cerrar, le damos un clic y aquí nos aparece, ¿ve? Nueva pestaña de incógnito, que sería la navegación in private o el modo incógnito, ¿verdad? Y es un mecanismo de seguridad cuando nosotros estemos utilizando una computadora que no es la nuestra y deseamos ingresar a Facebook, deseamos ingresar a WhatsApp, deseamos ingresar a cualquier sitio que nosotros visitemos comúnmente, con eso nosotros vamos a garantizar que nuestra información no se va a quedar dentro de esa computadora. Continuamos por acá y entonces nos habla también en relación a la protección de datos. Aquí ya pasaríamos al siguiente punto, ¿verdad? Estábamos trabajando en primer lugar las directivas de seguridad de Windows,
pasamos a la protección del acceso web y ahora pues entonces pasamos a la protección de datos. En relación a la protección de datos, pues hablar de protección de datos es el mecanismo que nosotros vamos a utilizar o vamos a implementar para proteger los datos que están dentro de nuestra computadora, para proteger los datos que están dentro de una red o para tener, en este caso, pues copias de seguridad de esos datos y no perderlos. Entonces dice por acá, dentro de los primeros factores que nosotros vamos a considerar para la protección de datos son los firewall de software. Dice un firewall de software es un programa que se ejecuta en una computadora para permitir o impedir el tráfico entre la PC y otras PC a las que están conectadas. El firewall de software aplica un conjunto de reglas a las transmisiones de datos mediante la inspección y el filtrado de paquetes de datos. Firewall de Windows, que se muestra en la figura 1, es un ejemplo de firewall de software. Se instala de manera predeterminada durante la instalación del sistema operativo. Entonces, si ustedes se recuerdan, cuando estábamos trabajando la parte de redes, el firewall pues nos impide muchas de las acciones si no son autorizadas por él. De hecho, cuando estábamos tratando de tener conectividad en la red, si no está autorizada esa red que estamos utilizando o no la reconoce como una red segura, no nos va a dejar enviar y recibir información. Es por eso que nosotros teníamos necesidad de venir y desactivar el firewall para poder hacer uso de esa red. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si en algún caso tuviéramos que configurar una red, pero sabemos que si desactivamos el firewall estamos incurriendo en riesgos de seguridad? Lo ideal es que nosotros podamos venir y configurar nuestro firewall de modo tal que nos permita acceder a la información sin necesidad de dejar de proteger nuestro equipo, ¿verdad? Es posible controlar el tipo de datos que se envían a una computadora, seleccionando qué puertos están abiertos y cuáles estarán bloqueados. Los firewalls bloquean las conexiones de red entrantes y salientes, a menos que se definan excepciones para abrir y cerrar los puertos que necesita un programa. Para habilitar o deshabilitar un puerto en el firewall de Windows, en Windows 7, 8 y 8.1, estos serían los pasos, ¿verdad? Entonces ahí pueden ustedes revisar qué pasos son los que nosotros podemos aplicar y vean, ahí ya nos muestra las configuraciones o las reglas de entrada y de salida que nos va a permitir en un momento determinado nuestro firewall. Y con eso pues ya no tendríamos necesidad de desactivarlo para cualquier tipo de operación que necesitemos realizar. Dentro de la protección de datos, pues también hablamos de lo que son los dispositivos biométricos y las tarjetas inteligentes, que en este caso pues son métodos adicionales para proteger el acceso a los dispositivos. La seguridad biométrica, ¿qué es la seguridad biométrica? En este caso es el que se muestra en esta figura 1 y la seguridad biométrica compara características físicas con perfiles almacenados para identificar personas. Un perfil es un archivo de datos que contiene características conocidas de una persona. El usuario obtiene acceso a accesos si sus características coinciden con las configuraciones guardadas. Un lector de huellas digitales es un dispositivo biométrico común. Esa es la forma biométrica, ¿verdad? El lector de huellas digital, el lector de iris y el reconocimiento facial, pues son, eh, en este caso, pues dispositivos biométricos. Luego tenemos la seguridad de la tarjeta inteligente. Una tarjeta inteligente es una tarjeta de plástico, aproximadamente el tamaño de una tarjeta de crédito, con un pequeño chip incorporado en ella. El chip es portador de los datos inteligentes, capaz de procesar, almacenar y proteger los datos. Las tarjetas inteligentes almacenan información privada como números de cuentas bancarias, identificación personal, historial clínico y firmas digitales. Las tarjetas inteligentes proporcionan autenticación y cifrados para mantener los datos a salvo. Y entonces esta es una tarjeta inteligente y nos sirve para que nosotros guardemos nuestra información. De hecho, si ustedes ahorita ya tienen su DPI, se pueden dar cuenta que en su DPI pues va toda su información. Lo único que va almacenada en ese chip que les aparece en su DPI. Y son algunos de los tipos de tarjetas que se utilizan en las empresas para guardar información y también para poder tener el acceso a diferentes tipos de lugares dentro de la empresa. Los llaveros de seguridad. Dice que un llavero de seguridad es un dispositivo que es lo suficientemente pequeño como para llevarlo en un llavero. Utiliza un proceso llamado autenticación de dos factores que es más seguro que una combinación de nombre de usuario y contraseña. Primero, el usuario ingresa un número de identificación personal o un PIN. Si está ingresado correctamente, el llavero de seguridad mostrará un número. Este es el segundo factor que el usuario debe ingresar
para iniciar sesión en el dispositivo o en la red. Entonces son medios o mecanismos físicos para la protección de los datos. Luego hablamos de copias de seguridad. Creo que hablar de copias de seguridad, ustedes ya lo conocen, lo estuvimos trabajando en la parte de la instalación de software, que era una copia de seguridad, por qué era necesaria, cómo las podemos crear. Entonces ese tema ustedes ya lo conocen muy bien. Y es otro mecanismo de seguridad, en este caso de protección de datos. Si en algún momento llegara a fallar mi computadora, yo tengo mi copia de seguridad. Permisos de archivos y de carpetas. En este punto, pues se enfoca a los permisos que nosotros delegamos a la hora de que ya estamos dentro de la red. Si se recuerdan, cuando estábamos viendo cómo compartir archivos y creamos una carpeta, habían permisos que podíamos delegar. Por ejemplo, el permiso de que solo lo puedan leer. Los usuarios dentro de la red van a ver el archivo, lo van a abrir, lo van a poder leer, pero no van a poder modificar nada dentro de él. O van a ver la carpeta, van a ver lo que contiene la carpeta, pero no van a poder agregar nada, porque solo tienen el permiso de lectura. Ahora, si tiene el permiso de lectura y escritura, pues ya tiene, la puede venir, abrirlo y agregar datos. Ahora, si tiene el control total, puede agregar datos, eliminarlo, hacer lo que quiera con ese archivo. Son permisos que nosotros podemos ir delegando a nuestros archivos dentro de nuestro sistema operativo, según como nosotros lo consideremos prudente o como se vaya a trabajar. Si, por ejemplo, estamos en una empresa y lo único que tienen que hacer todos los empleados de nuestra red es ver los archivos, pues yo le delego solo el permiso de lectura. ¿Por qué les voy a poner yo el permiso de lectura y escritura si ellos no tienen que agregar nada a ese archivo? Entonces, para evitar que lo dañen o que se tengan complicaciones, le doy los permisos específicos. Y con eso yo estoy garantizando seguridad. Cifrado de archivo y de carpetas. En este caso, pues tenemos también dentro de los mecanismos de protección de datos lo que es el cifrado. Por ahí algunos han escuchado este término, pero ¿de qué se trata o en qué consiste ese cifrado? Dice, el cifrado suele utilizarse para proteger los datos. El cifrado es el proceso que consiste en transformar datos mediante un algoritmo complicado para hacerlos ilegibles. Se debe utilizar una clave especial para volver a convertir la información legible en datos legibles. Se utilizan para programas de software para cifrar archivos, carpetas, incluso unidades enteras. Entonces, ¿qué es lo que hace el cifrado? Lo que hace es como que transforma nuestra información que nosotros tenemos comúnmente. Si ustedes se dan cuenta que en la imagen podemos ver que hay unas en color verde y hay otras en color negro. Entonces lo que hace es que viene y transforma esa información agregándole más datos, agregándole más información, que cuando yo trato de abrirlo en otra computadora, no me permite ver nada. ¿Por qué? Porque está cifrado y entonces la computadora donde yo lo estoy tratando de abrir no entiende el archivo que yo estoy tratando al que estoy tratando de acceder. Mientras que con ese mecanismo de descifrado de la información, yo puedo venir y revertir ese proceso y ya me puede volver a reconocer mis archivos. Y con entiendo a que si alguien se robó mi información, no la va a poder leer porque está cifrada, ¿verdad? El cifrado de archivos, EFS, es una característica de Windows que permite cifrar los datos. EFS es directamente vinculado a una cuenta de usuario determinado. Solo el usuario que cifró los datos puede acceder a estos una vez cifrados con el EFS. Para cifrar datos con EFS en todas las versiones de Windows, siga estos pasos. Y entonces ahí nos muestra cómo nosotros podemos cifrar nuestros archivos y si los ciframos, pues hay dos características que vamos a tener en cuenta. Una de ellas es de que con el cifrado nosotros garantizamos la seguridad. Quiere decir que si vamos a garantizar la seguridad, nadie va a poder acceder a nuestra información. La cuestión está en que si, por ejemplo, si mi computadora deja de funcionar o mi sistema operativo ya no es funcional y yo necesito recuperar esa información, media vez estén cifrados, yo ya no los voy a poder recuperar. ¿Por qué? Porque están cifrados mediante un usuario específico. Y si yo vengo, aunque quite el disco duro y lo pase a otra máquina, esa otra máquina no me los va a poder leer por el cifrado que actualmente va a estar manejando mis archivos. Entonces, son dos situaciones, ¿verdad? Que nosotros debemos de tener en cuenta. O garantizamos la seguridad o tenemos nuestros datos disponibles para poderlos recuperar. Entonces, pero dependiendo, ¿verdad? De la complejidad y del tipo de datos que estemos trabajando, pues esa va a ser la forma en la que nosotros los vamos a ir seleccionando. Aquí nos habla también del Windows BitLocker, que en este caso pues es otro tipo de cifrado de unidades, pero ya no es específicamente en archivos, sino que ya es en dispositivos.
Es BitLocker, nosotros lo podríamos aplicar a una memoria USB o a un disco duro. Dice, también puede elegir cifrar una unidad de disco duro completa con una función denominada BitLocker. Para utilizar BitLocker debe de haber como mínimo dos volúmenes en un disco duro. Un volumen del sistema mantiene sin cifrar y debe tener como mínimo 100 megas. Este volumen contiene los archivos que requiere Windows para arrancar. Antes de utilizar BitLocker, módulo de plataforma segura TPM, se debe habilitar en el BIOS. El TPM es un chip especializado que se instala en una placa madre. El TPM almacena información específica del sistema host, como claves de cifrado, certificados digitales y contraseña. Las aplicaciones como BitLocker que utilizan cifrado pueden aprovechar el tip TPM para habilitar el TPM. Siga los siguientes pasos y ahí tenemos entonces la forma en la que nosotros podemos cifrar nuestro disco duro. Pero también podemos cifrar en cualquier momento una memoria USB a través de una contraseña, ¿verdad? En este caso está encriptado y lo cual pues de la misma forma nos permite acceder o no a la información. Continuamos por acá y hablamos de lo que es la eliminación permanente de los datos. Dice, los datos de protección también incluyen la eliminación de los archivos de los dispositivos de almacenamiento cuando ya no se necesita. La simple eliminación de archivos o formatear la unidad no es suficiente para proteger su privacidad. Aquí en este punto hablamos de cómo eliminar los datos definitivamente de nuestro disco duro. Por ejemplo, nosotros ya no vamos a utilizar un disco duro porque se nos terminó el almacenamiento, ya no es suficiente, entonces yo saqué esos archivos y los pasé a otro disco duro, a uno más grande. Pero ¿qué pasa con este otro disco duro? ¿Qué pasa si la información que ahí es una información muy importante que no cualquiera puede tener acceso? Con el simple hecho de que yo venga, borre los archivos, formatee el disco, no garantizo que se elimine la información. Ustedes se pueden dar cuenta que hay programas que nos sirven para recuperar información aún eliminada. Entonces aquí nos habla de qué métodos vamos a utilizar nosotros para eliminar completamente la información de estos discos y que ya no exista ahí esa información para que no la puedan robar, ¿verdad? Entonces dice, por ejemplo, la eliminación de archivos de un disco duro no los elimina por completo. El sistema operativo solamente elimina la referencia al archivo de la tabla de ubicación del archivo. Sin embargo, todavía siguen los datos en la unidad. Estos datos no se eliminan por completo hasta que el disco duro almacena otros datos en la misma ubicación y sobrescribe los datos anteriores. Por este motivo, las herramientas de software pueden utilizarse para recuperar carpetas, archivos e incluso particiones enteras. Esto podría ser una bendición si el proceso de borrado fue accidental, pero también podría ser desastroso si los datos son recuperados por un usuario malintencionado. Por este motivo, los medios de almacenamiento se deben borrar completamente una o más de los siguientes métodos. Datos que software, o sea, buscamos alguna herramienta de software que nos asegure eliminar todos los rastros, también conocidas como eliminación segura, consta de una herramienta de software diseñada específicamente para sobreescribir sobre los datos existentes varias veces, lo que hace que los datos sean ilegibles. Vara desmagnetizadora, que es la figura uno, que es lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Está formada por una barra con potentes imanes que se sostienen por discos establecidos del disco duro para interrumpir o eliminar el campo magnético en un disco duro. Dispositivo de desfragmentizador electromagnético compuesto por un imán con una corriente eléctrica aplicada a ella para crear un campo magnético muy fuerte. El dispositivo puede interrumpir o eliminar rápidamente el campo magnético en un disco duro. Estos métodos se escriben más detalladamente en la figura 2. Aquí tenemos los métodos, ¿verdad? Dice, es importante recordar que la eliminación permanente de los datos es irreversible y que los datos no podrán volver a recuperar jamás. Las unidades de estado sólido están compuestas por memorias flash en lugar de platos magnéticos. Las técnicas frecuentes para borrar datos como la desmagnetización no son eficaces para asegurar completamente que se puedan recuperar los datos de un SSD. Realice una eliminación segura. Esto también se aplica para SSD híbrido. Otros medios de almacenamiento, documentos en discos ópticos, MCD, USB, también se deben destruir. Utilice una trituradora o un incinerador diseñado para destruir documentos y cada tipo de medio. Para los documentos confidenciales que deben guardarse, por ejemplo, aquellos con información secreta o contraseñas, siempre manténgalos bloqueados en una ubicación segura. Al considerar sobre los dispositivos que deben ser eliminados o destruidos, recuerde que los dispositivos, además de computadoras y los dispositivos móviles, almacenan datos.
Las impresoras y los dispositivos de multifunción también pueden contener un disco duro que tiene o mantiene en caché los documentos que se imprimen o analizaron. Esta función en caché se puede desactivar a veces o el dispositivo necesita ser limpiado regularmente. Entonces aquí nos habla de cómo nosotros pues podemos venir y desechar esta información cuando los dispositivos ya no van a ser útiles. Cuando los dispositivos, pues nosotros los vamos a desechar por alguna razón, pues lo ideal es que nosotros garanticemos que la información no la van a poder recuperar en ningún momento. Reciclado y destrucción del disco duro. Las empresas que manejan datos confidenciales siempre deben establecer políticas claras para la eliminación de datos almacenados. Existen dos opciones disponibles cuando los medios de almacenamiento ya no se necesitan: el reciclado y la destrucción. Las unidades de disco duro que se han limpiado se pueden reutilizar en otras computadoras. Eso sería un reciclado. Ahora el destruido dice: la destrucción de un disco duro asegura completamente que los datos no se pueden recuperar del disco duro. Los dispositivos diseñados específicamente como quebrantadores de disco duros, trituradores de disco duros, incineradores y otros pueden utilizar para grandes volúmenes de discos, si no físicamente dañar la unidad con un martillo. Entonces, si ya no lo vamos a utilizar y estamos seguros de que ya no tiene ninguna función, pues debemos dañar ese disco para que ya nadie pueda tener acceso a dicha información dentro de nuestro disco. De ahí tenemos acá una actividad, nos la vamos a pasar y vamos a dejarla hasta ahí. Nos quedamos entonces en la protección de datos. Nos falta ver la protección contra software malintencionada, técnicas de seguridad, protección de equipos físicos. Estos tres temas los vamos a dejar para el día de mañana. Por hoy, pues nos quedaremos hasta acá en la parte de protección de datos. Espero que puedan ustedes avanzar en su lectura sobre estas consideraciones que, como ustedes se pudieron dar cuenta, ¿verdad? Son muy importantes a la hora de estar trabajando con sistemas ofimáticos, principalmente para garantizar la seguridad y la protección de la información. Les agradezco su participación en la clase del día de hoy. Si no queda nada más que agregar, en este caso, si tuvieran alguna duda, alguna pregunta o alguna sugerencia, pues nuestra clase terminaría hasta acá. Que tengan un bonito día, que todo les siga saliendo bien y los espero el día de mañana a las 8:30 en la clase del día viernes. Feliz día, jóvenes.